¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En la primera parte de este arco vimos distintas batallas de los miembros antiguos de la Orden contra los nuevos, aunque una brutal muestra de poder de Shin no solo contra Slur, sino contra todos. Y Nagumo está contra Oki. Veremos más personajes, más batallas, ya para entrar al parecer en la recta final del manga, pues como saben se anunció que la historia concluirá muy pronto, puede que a mediados del 2026. Esperemos se tomen con calma y no sea muy abrupto el final. En esta segunda parte del arco llamado Nueva JAA lo vamos a saber, y este es el resumen. Al llegar a Tokio, Shina comentó a su hermano mayor que el lugar tenía un olor raro, desagradable, casi como si la ciudad misma estuviera enferma. Él no podía creer que la gente viviera en esas condiciones y hasta sugirió que regresaran a casa de inmediato. Gosu, sin embargo, se disculpó. Sabía que acababan de llegar rápido, pero no tenían tiempo de descansar. Les hacía falta personal de élite y debían entrar en acción cuanto antes. Shina estaba entusiasmada, lista para lo que viniera. Su hermano, en cambio, no compartía para nada esa emoción. Fue entonces cuando notaron a un hombre enorme de pie en el cruce peatonal. La máscara extraña que llevaba lo hacía ver aún más intimidante. Shina no pudo evitar hacer un comentario sobre su tamaño y preguntarse cuál era su asunto. Su hermano tragó saliva, nervioso, pensando que ese sujeto se veía realmente peligroso. El enmascarado no dijo nada al inicio, parecía estar pensando. Gosu señaló que no eran los únicos reclutados. Finalmente el hombre habló. Si querían subir rápido de rango, solo tenían que superar a los demás novatos. Pero Shina respondió que conocía un camino más rápido. Preguntó a su hermano si no tenía razón, lo que lo puso aún más nervioso. Antes de que pudiera detenerla, ella de la nada sacó una gigantesca ametralladora Gatling y abrió fuego directo contra el hombre enmascarado, sonriendo emocionada. El tiroteo atrajo las miradas de todos. Cuando el humo se disipó, para sorpresa de los presentes, el hombre seguía en pie. Algunos murmuraban si debía llamar a una ambulancia. Shina estaba impactada, convencida de que algo en su cuerpo o en su ropa era lo que lo había mantenido de pie. Su hermano explotó llamándola demente. El enmascarado, que llevaba la palabra matar escrita en la frente, preguntó qué le había hecho para merecer eso. Se quejó de que siempre lo trataran como villano y le advirtió que se preparara para morir insultándola sin filtro. Shina, en lugar de asustarse, comentó que su voz era ridículamente aguda para su apariencia. De inmediato, Gosu los electrocutó a ambos para frenar la pelea. Los dos quedaron aturdidos por la descarga. El hermano de Shina corrió hacia ella para ayudarla a recuperar la calma. Gosu les ordenó dejar las disputas para después y conservar energías, porque la batalla ya había comenzado desde hace rato. Les recordó que habían sido seleccionados por ser prodigios del asesinato, talentos que se habían mantenido ocultos en las sombras. Además de ellos y del enmascarado, estaban la mujer con un bebé y el policía. Era el momento de demostrar de qué eran capaces. La escena cambió entonces a la clínica de la abuela Mia, donde Sakamoto seguía recibiendo tratamiento. Shin explicó al grupo que Slur y sus hombres estaban rastreándolos por toda la ciudad. Comentó también que había hablado con Seba y Natsuki, quienes le dijeron que la JCC tenía su propia unidad de cuidados intensivos. Allí estarían más seguros que en Tokio. Como Sakamoto había salvado a la JCC, ahora les debía un favor. Mafuyu preguntó si Shin también iría. Sin perder tiempo empezaron los preparativos. Con ayuda de Wu-Tang trasladarían a Sakamoto a la JCC. Él había organizado un transporte seguro. Cuando Lu inspeccionó el vehículo, quedó sorprendida por lo espacioso y cómodo que era para su jefe. Toda la familia y el equipo se mudarían junto con él. La hija de Sakamoto preguntó si iban a la escuela de asesinos. Shin le respondió que sí, aunque el único inconveniente era la comida, que era horrible, pero ya se las arreglarían. Mientras tanto, Atari permanecería apartada, incómoda. Con voz baja confesó que prefería quedarse. Todos se sorprendieron y Shin le preguntó el motivo. Ella explicó que sentía que su suerte se había agotado y no quería poner en riesgo a nadie más. Shin insistió en que quedarse era peligroso. Cuando la tocó, Atari le pidió que no lo hiciera, temía atraer más desgracias. Con lágrimas en los ojos dijo que no soportaría que murieran por su culpa. Shin la abrazó y pronto todos se unieron. La esposa de Sakamoto incluso le pellizcó suavemente la mejilla, diciéndole que sería peor dejar a una chica sola temblando de miedo. Boylet la agarró de la ropa y le recalcó que ellos no dependían de la suerte para sobrevivir
sobrevivir. Wu-Tang añadió que la suerte no era algo científico ni probado. Entonces la pequeña Hana intervino, recordando que en el canal de horóscopos habían dicho que su suerte sería buena ese día, invitándola a sentarse a su lado. Atari, conmovida, rompió en llanto y se disculpó. Una vez que Sakamoto fue acomodado en el vehículo, Shin anunció que se dirigían a la JCC. En el camino, Boylet, que conducía, comentó que hacía mucho no visitaba el lugar. Wu-Tang respondió que quedaba en lo profundo de las montañas, a unas 2 horas de distancia. Boylet preguntó por el estado de Sakamoto. Lu confirmó que sus signos vitales estaban estables y que el vehículo tenía todo el equipo médico necesario. En la parte trasera, alrededor de la camilla, estaban Kindaka, la esposa e hija de Sakamoto, la abuela Mia, Heisuke, Atari y Shin. Hana llamó a su papá. Entonces Boylet vio por el espejo retrovisor a alguien acercándose en motocicleta. Dijo que lo estaban siguiendo, aunque no era sorpresa, los estaban esperando. Wu-Tang se tensó. Atari comenzó a culparse de una vez, pero la esposa e hija de Sakamoto la abrazaron con cariño para tranquilizarla. Shin dio la orden a Heisuke de encargarse del asunto. Sin dudar, él tomó su rifle, bajó la ventana y disparó. Para su sorpresa, el proyectil fue detenido con la mano desnuda del motociclista. Heisuke no lo había anticipado. El perseguido resultó ser el mismo hombre enmascarado que se quejaba de que siempre lo trataban como el malo. De manera casual arrojó la bala al suelo y continuó acercándose al vehículo. Shin y Kindaka estaban impactados sin entender quién demonios era ese tipo extraño. Mientras seguía sobre la moto, el hombre enmascarado golpeó con fuerza al suelo con su mano, rompiendo el pavimento en pedazos. Luego levantó fragmentos de la carretera destrozada y los lanzó directo contra el vehículo, golpeando varias partes y sobresaltando a todos los que iban dentro. Shin reaccionó rápido, tomando una decisión inmediata. Al mismo tiempo, Heisuke saltó fuera con su rifle en mano, descargando un golpe que impactó contra la máscara del hombre, haciéndolo caer de la motocicleta. Shin gritó tras él, listo para ir en su ayuda, pero Heisuke hizo algo inesperado. Disparó su arma contra la puerta del vehículo, apuntando directo hacia ellos. Shin se quedó helado, sorprendido, pero entendió el mensaje silencioso detrás de esa acción. No hacía falta que Heisuke dijera nada, estaba claro lo que intentaba comunicar. Entonces Shin ordenó a Boylet que pisara a fondo y acelerara. Cuando preguntaron qué harían con Heisuke, Shin solo repitió que condujera más rápido. El vehículo se alejó y detrás el enmascarado se quedó de pie junto a Heisuke, llamando idiotas a los demás por creer que podrían escapar tan fácil. En ese instante, Heisuke escuchó otra voz que se burlaba de él, diciéndole que era patético, abandonado por sus supuestos amigos. Reconoció al instante ese tono. Al voltear vio a Kumanomi, quien lo saludó con un cuánto tiempo y lo llamó mocoso llorón. Dentro de la furgoneta en movimiento, Lu de repente sujetó a Shin con fuerza, exigiendo explicaciones. ¿Por qué había dejado atrás a Heisuke? Aoi intentó calmarla, pero Lu no pudo contener el llanto, señalando que Shin lo había visto igual que ella. Ese hombre enmascarado era inmune a las balas, temía que Heisuke muriera. Shin no tardó en responder, pero al final explicó que Heisuke le había pedido confiar en él. Era lo mismo que Sakamoto había hecho con Shin, dándole la oportunidad de cumplir su papel. Ahora tocaba devolver esa confianza. Estaba seguro de que Heisuke no perdería. Las palabras dejaron a Lu en silencio. En ese momento, Shin recordó cuando una vez le preguntó a Heisuke si estaba bien y le sugirió descansar, pero este se negó, diciendo que aún no era el momento, que no era lo bastante fuerte, tenía que volverse duro lo suficiente para que los demás pudieran contar con él cuando fuera necesario. Ese recuerdo resonaba ahora en la cabeza de Shin, alimentando su deseo de que Heisuke no muriera allí. Mientras tanto, en la carretera, Heisuke estaba solo frente a Kumanomi y el hombre enmascarado. Kumanomi lo saludó con naturalidad, recordándole que hacía tiempo desde su último encuentro en Tailandia. Heisuke no podía creer verla ahí, la reconocía perfectamente como la mujer del imán, aquella que había asesinado a Hyo. Quedó paralizado y Kumanomi, sin darle importancia, saltó frente a él, diciéndole que estorbaba. Pasó a un lado con facilidad, lo dejó atrás y comentó que iría tras Sakamoto. Al enmascarado, al que llamó cabeza de demonio, le dejó a cargo el mocoso. Él aceptó sin problema, pero Heisuke no iba a permitirlo. Apuntó rápido con su rifle y disparó, declarando que no iba a dejarla escapar, la detendría ahí mismo. Kumanomi se irritó, burlándose de él porque todavía no podía decir la palabra matar. Lo llamó cobarde y activó su guante electromagnético. Un conductor cercano empezó a notar cómo el volante se volvía pesado. Sin saberlo, Kumanomi ya había tomado el control del auto con sus poderes, levantándolo en el aire y arrojándolo con una fuerza brutal hacia Heisuke. El impacto lo golpeó de lleno, dejándolo herido. Ella lo provocó diciendo que si quería morir, con gusto lo mataría, pero si iba a caer ahora, qué lástima por la persona que había dado
dado su vida para salvarlo. Era todo un desperdicio. Refiriéndose a Hyo, Heisuke sangrando disparó una bala al suelo. El proyectil rebotó en el parachoques del auto destruido, luego en una llanta y volvió al suelo, dirigiéndose hacia Kumanomi. Ella esquivó rápido y solo su enorme pendiente resultó rozado. Con el arma firme entre sus manos, Heisuke afirmó que la vida de Hyo no había sido un desperdicio. Dio un paso adelante diciendo que había reflexionado mucho sobre cómo honrar ese sacrificio y entendió que debía vivir al máximo, si no todo lo que Hyo había hecho sería inútil. Kumanomi lo miró confundida y molesta. Heisuke siguió, asegurando que desde ese día había decidido disfrutar cada momento con sus amigos, que no permitiría que el sacrificio de Hyo quedara sin sentido. Kumanomi, irritada, preguntó si lo había escuchado. A sus oídos sonaba como una contradicción. Hablaba de vivir justo en el momento en que estaba a punto de morir. Eso lo volvía un idiota, según ella. Fue entonces cuando Pisuke le dio una señal advirtiéndole de un ataque del hombre enmascarado. Heisuke logró esquivarlo por muy poco. La mano del enemigo golpeó el suelo con tanta fuerza que lo destrozó por completo. Heisuke se salvó por unos segundos y agradeció a Pisuke por la ayuda. El enmascarado aburrido dijo que todos empezaban a cansarlo. No entendía cómo podían llamarse profesionales si hablaban tanto y actuaban tan poco. Quería acción. Heisuke apoyó la mano en el suelo para estabilizarse y disparó directo al pecho del enmascarado. Esta vez el proyectil le dio de lleno, pero él ni se movió. Kumanomi gritó que esquivara, pero el hombre respondió que no había manera. Explicó que la belleza de la lucha libre estaba en recibir cada golpe del rival y luego someterlo. Acto seguido se lanzó, desafiando a Heisuke a ver si podía resistir su impacto. Este rodó a un lado justo a tiempo para esquivar. Al levantarse, el hombre enmascarado preguntó por qué había esquivado. Heisuke, confundido, solo se disculpó, ya no sabía cómo reaccionar. Explicó que había peleado contra enemigos que podían ver sus balas y esquivarlas, pero jamás contra alguien que simplemente las recibiera sin inmutarse. Disparara al rostro o al cuerpo daba igual, él lo soportaría todo, y cuando tocaba recibir un golpe suyo era devastador. Un solo puñetazo lo mandó volando, escupiendo sangre en el aire. Consciente de que estaba en una situación crítica, Heisuke apretó con fuerza su arma. Pensaba que si eso seguía, de verdad iba a morir. Fue entonces cuando Kumanomi le preguntó si por fin entendía la gravedad de todo. Le dijo que con ese rifle viejo y oxidado jamás los iba a derrotar. Suspendida en el aire, activó su brazo de nuevo y anunció que era hora de acabarlos sin esfuerzo. Cortó varias señales de tránsito al costado de la carretera y las convirtió en armas, lanzándolas todas contra Heisuke. Él se lanzó al suelo de cabeza, esquivando por muy poco, mientras las señales impactaban contra un camión detrás de él. Tirado boca abajo en el asfalto, con el enmascarado cargando directo hacia él, Heisuke pensó en qué demonios estaba haciendo. Shin había confiado en que él se encargaría, no podía permitir que ganaran. Recordó a Hyo y pensó que no podía morir ahí. También se le vino a la mente Sakamoto, todavía inconsciente, y eso lo empujó a levantarse de nuevo con el rifle en la mano. Tenía que proteger a sus amigos. El hombre enmascarado siguió avanzando sin detenerse. Heisuke disparó, pero las balas cayeron sobre el pavimento mojado. De repente, una explosión sacudió el camión del costado. El enmascarado gritó, quemado por el estallido. Kumanomi se sorprendió al ver que Heisuke había prendido el combustible, y este afirmó que pasara lo que pasara, ellos caerían. Se disculpó, pero dijo que no podía darse el lujo de contenerse. Recargó su rifle y juró que haría todo lo posible para derribarlos. Kumanomi se burló diciéndole que abriera los ojos, que no la subestimara, llamándolo escoria. El rugido de las llamas creció, envolviendo al enmascarado. Sin embargo, instantes después el fuego se apagó y él seguía de pie, intacto. Murmuró que nadie jamás había conseguido prenderle fuego antes. Heisuke quedó helado al ver que las llamas no le habían hecho nada. Se preguntaba de qué estaba hecho ese hombre para ser tan resistente, incluso dudando si era un humano. El enmascarado dijo que ahora era su turno y le advirtió que no corriera ni esquivara. Desde donde estaba se lanzó contra Heisuke con una fuerza brutal. El golpe lo levantó del suelo y lo arrojó a gran distancia. Los civiles cercanos entraron en pánico al verlo volar hacia ellos. Heisuke, que ni siquiera había notado a la gente, usó su rifle como apoyo en el suelo para redirigir su trayectoria y evitar estrellarse contra una mujer. Giró en el aire y acabó rebotando contra el pavimento. La mujer tuvo miedo mientras Heisuke soltaba un quejido de dolor. Kumanomi comentó que debía usar a la gente como colchón. Si no era capaz de ser despiadado, ya estaba condenado en esa pelea. El enmascarado lo llamó idiota, diciendo que acababa de sacrificar su propio cuerpo para proteger a otros, justo después de haber sido lanzado como un muñeco.
solo. Mientras tanto, Kumanomi se preguntaba qué era lo que el enmascarado murmuraba entre dientes. Pisuke se acercó al caído para hablarle. El enmascarado no entendía cómo hasta los animales parecían apreciarlo. Heisuke, tan valiente, aceptó lo que Pisuke le decía. Él tenía la razón, la pelea ya estaba ganada. Esa declaración dejó confundido al enmascarado. Heisuke admitió que sus rivales eran increíblemente fuertes y que él no era más que un tipo solo, pero el simple hecho de haberlos detenido por un momento ya lo consideraba una victoria. Ambos se inquietaron por esas palabras. Heisuke aseguró que no permitiría que alcanzaran a Taro Sakamoto. El enmascarado perdió la paciencia, le gritó que dejara de hablar como si fuera un héroe, porque ahora él parecía el villano. Mientras tanto, dentro de la furgoneta que seguía a toda velocidad por la autopista, Shin estaba preocupado en silencio, pensando que Heisuke podía morir enfrentándolo solo. En el fondo rogaba que pudiera salir con vida. Lu también estaba inquieta. De repente, un alboroto en el asiento delantero la sobresaltó. Se inclinó para ver y descubrió que Violet, con sarcasmo, decía que justo lo que les faltaba, un trancón completo. Pronto notaron a un policía revisando cada vehículo, montando un retén. Según Wu-Tang, la asociación de asesinos estaba buscando activamente a Sakamoto. El ambiente se puso tenso. Si los revisaban, los descubrirían sin duda. Todos empezaron a pensar qué podían hacer. Minutos después, un oficial golpeó la ventanilla del conductor y lo saludó con un buenas tardes. Explicó que buscaban a un criminal y pidió revisar la parte trasera del vehículo. Masticaba algo mientras hablaba. Wu-Tang intentó convencerlo diciendo que llevaba a un paciente crítico por órdenes del médico, que necesitaban pasar. El policía contestó que la inspección sería rápida. Abrió la puerta trasera y vio a la abuela Mia acostada en una camilla, rodeada por todas las chicas. Hana le preguntó si estaba bien, pero la anciana no respondió. El oficial miraba con detalle la escena, mientras Shin, escondido, rogaba en silencio que se fuera ya. Tras unos segundos, el policía se disculpó por las molestias y les dijo que podían continuar. Justo entonces, un pitido salió de uno de los equipos médicos. Todos se alarmaron. Aoi pensó de inmediato en su esposo y los demás creyeron que eran las constantes vitales de Sakamoto. Pero lo inesperado ocurrió. La abuela Mia se levantó de repente de la camilla y bajo la manta se reveló que en realidad habían ocultado el cuerpo de Sakamoto conectado y ella clavó una de sus agujas en el corazón. El oficial, al darse cuenta, fue directo a sacar su arma. Shin reaccionó de inmediato y saltó para detenerlo. El policía gritó alto, identificándolos como asesinos. Shin y Kindaka se quedaron helados. Entendieron al instante que no era un agente común. Shin trató de usar su habilidad para detenerlo, pero más enemigos aparecieron para interferir. Violet se quedó en shock al ver varias personas frente a la furgoneta, dándose cuenta de que ahora estaban rodeados. El sudor resbaló por la cara de Shin al comprender la verdad. Todo el retén era una trampa. El supuesto oficial, sonriendo, dijo que entendía por qué los había tomado por sorpresa con el uniforme de policía. Cada vez que se lo ponía, confesó, le daban ganas de disparar en nombre de la justicia. Justo cuando el oficial apuntó su arma contra Sakamoto, Lu reaccionó sin pensarlo. Lanzó una patada brutal que lo mandó volando fuera de la parte trasera de la furgoneta, dejándolo a todos los presentes con la boca abierta, lo que preocupó de inmediato a Shin, pero ella lo calmó entre hipos, diciéndole que confiara en ella y se encargara del jefe y de su familia. El oficial rodó por la autopista y Lu cayó justo detrás, gritando a Shin que se marchara. Este se negó, pero Aoi lo sujetó y lo obligó a quedarse dentro. El oficial extendió su porra metálica, preparado para golpear a Lu. Ella esquivó el ataque con agilidad. El hombre comentó con burla que olía a alcohol y esperaba que no fuera menor de edad. Lu, levantando otra lata de cerveza al 90% de alcohol, le preguntó si de verdad parecía tan joven, agradeciéndole el cumplido con ironía. En ese momento sus ojos captaron a varios hombres corriendo hacia la furgoneta, donde Shin bloqueaba la entrada. Aoi apretaba a Hana contra el pecho mientras Shin se plantaba listo para pelear. Sin embargo, una mano tiró de su chaqueta y le ordenó apartarse. Era la abuela Mia, que sin esfuerzo degolló a todos los hombres alineados en la parte trasera y con movimientos rápidos saltó fuera de la furgoneta y eliminó a la mayoría en segundos. Shin no podía creer lo que estaba viendo. La anciana declaró que los mocosos no deberían estorbar cuando una mujer ya había decidido dar la vida. Les dijo que callaran y se dedicaran a cumplir su trabajo. Hindaka protestó, alegando que Sakamoto la necesitaba, pero ella respondió que ya había hecho todo lo posible por Taro y que lo demás dependía de él. Su papel estaba terminado. Nadie quería aceptar que de verdad planeaba pelear. Violet añadió que no podía abandonar así a Lu y a una anciana, pero Wu-Tang de repente lo golpeó en la cara. Les llamó perdedores y les gritó que dejaran de perder el tiempo. Lo más inesperado fue verlo romper en llanto.
momento. Con voz temblorosa pero firme, dijo que la joven Lu ya había elegido su camino y que debían irse de inmediato o él mismo los mataría. La reacción de Wu-Tang los dejó helados, pero ante la situación no quedaba otra salida: cerrar las puertas de la furgoneta y acelerar, abandonando a Lu y a la abuela Mia para salvar a Sakamoto. Los enemigos se lanzaron en persecución mientras la furgoneta desaparecía en la autopista. El oficial, furioso al ver que su objetivo escapaba, se topó con Lu y Mia bloqueándole el paso. Lu, entre sorbos de cerveza, le preguntó a la anciana si realmente podía luchar. Mia encendió un cigarro. Contestó que normalmente se dedicaba a curar heridas, no a provocarlas. Un hombre armado con un cuchillo se abalanzó sobre ella, pero Mia lo atrapó del brazo con tal fuerza que soltó el arma. Ella lo tomó en el aire y se lo clavó en el pecho, dejándolo fuera de combate. Comentó con calma que a veces romper personas era más sencillo. El oficial se burló llamándola vieja bruja y advirtiéndole que quizás tendría que quitarle la licencia. Mia respondió con frialdad que era una lástima, pues su licencia de asesina había caducado hace una década. Arremangándose, añadió que tal vez incluso había olvidado cómo no hacerlo. En ese instante, el oficial sintió un dolor agudo en el brazo. Mia le había clavado 2 enormes agujas, inmovilizándolo. Luego saltó y explicó que había golpeado sus puntos de presión. Acto seguido hundió otra aguja en su cuello y la arrastró hacia atrás, abriéndole la piel y tirándolo al suelo ensangrentado. Lu, impresionada, la felicitó, pero Mia le preguntó con sarcasmo si pensaba seguir bebiendo. De repente, Mia se tensó. Para su sorpresa, el oficial se puso de pie riendo, con sangre chorreándole del cuello mientras lo sujetaba con fuerza. Había relajado sus músculos a propósito para reducir el daño, admitiendo que eso la tranquilizaba, que tal vez la policía japonesa no era tan útil como parecía. Luego confesó lo difícil que era ser oficial. Tenía permiso para matar, pero a la vez la obligación de contenerse, y si quitaban una vida debía justificarla. Era agotador, dijo. Lo único que quería era seguir sus instintos, y ahora podía hacerlo, matar sin límites ni reglas que lo encadenaran. Aseguró que se sentía como en su cumpleaños. De su espalda sacó un arma larga que Mia reconoció al instante, una Susumata, herramienta tradicional de la policía usada para inmovilizar criminales. El hombre se lanzó sobre ella, pero Mia esquivó y la Susumata se incrustó en la pared. Usando su mano derecha como apoyo, Mia se impulsó y dio un giro en el aire, comentando que parecía muy animado con su cumpleaños, que debía ser divertido sentirse joven otra vez. Contraatacó con una aguja oculta en la mano izquierda. El oficial, sorprendido, abrió los ojos justo cuando la aguja se hundía en su mejilla. Aún así respondió abriendo primero para no sufrir graves daños y cerrando de inmediato con fuerza y mordiéndola hasta partirla, dejando a Mia atónita. El hombre lanzó otro ataque con la Susumata, pero en el último momento Lu irrumpió y empujó a Mia fuera del alcance. La anciana le preguntó si estaba bien y Lu respondió que seguramente era solo el efecto de tanta cerveza con el estómago vacío. Mia la llamó niña tonta. Segundos después, el oficial consiguió atrapar a Lu con el arma, sujetándola contra el suelo mientras Mia caía al suelo. Lu entró en pánico, dándose cuenta de que la situación se ponía muy fea, pero Mia le ordenó vomitar el alcohol que aún tenía en la boca. Luego lanzó su encendedor hacia ella. Lo entendió de inmediato, inspiró, acumuló el alcohol y lo exhaló en un chorro potente hacia la llama, provocando una explosión que envolvió al oficial en fuego. Las llamas cubrieron su rostro y su cuerpo mientras él gritaba y trataba de apagarlas. Lu cayó de rodillas adolorida y agotada, murmurando lo humillante que era vomitar de esa manera. Mia, con la calma intacta, le recomendó que luego tomara un caldo de almejas para recomponerse. El oficial, aún ardiendo de rabia, gritó con furia y declaró que las dos merecían la pena de muerte. Apenas alcanzó a inventar un cargo, algo como obstrucción a un servidor público o lo que fuera. Sujetando con firmeza su arma, anunció fríamente que las estaba condenando a morir. En sus ojos se sentía un instinto asesino imposible de ignorar. Mientras tanto, la abuela Mia se volvió hacia Lu y le preguntó si estaba bien de nuevo. Le advirtió que no la subestimara, recordándole que contaba con su modo del puño borracho. Buscó en su bolsillo, pero se quedó helada al darse cuenta de que no tenía ni una gota de alcohol. Eso significaba que no podía usar su técnica. Se desesperó. ¿Cómo iba a pelear así? Sin perder el tiempo, el oficial se lanzó por detrás, tomando a Lu desprevenida. Por suerte, alcanzó a reaccionar y esquivó, pero su agujeta se enganchó y el pánico se apoderó de ella. El hombre levantó el arma y la alzó de cabeza en el aire. Con la otra mano sacó una pistola y la apuntó directo a ella. Lu no tuvo tiempo de responder, apenas alcanzó a maldecir entre dientes. Fue entonces cuando la abuela Mia se interpuso, recibiendo la bala en su pierna para protegerla. Lu quedó horrorizada y le pidió perdón de inmediato, sintiéndose culpable porque la anciana resultara herida por su culpa. Mia, sin
embargo, la regañó, le dijo que no apartara los ojos de su enemigo, llamándola idiota, y que corriera porque no podía vencerlo sola. Pero mientras discutían, el oficial volvió a atrapar a Lu y la lanzó con violencia al aire. Mia gritó su nombre al verla volar por la carretera sin poder hacer nada. El hombre declaró con arrogancia que ningún criminal había escapado jamás de sus manos. Lu aterrizó sobre un enorme cartel de carretera y, jadeando, se preguntó qué podía hacer en esa situación. Si tuviera algo de alcohol, estaba segura de que con el puño borracho lo derrotaría. Pensó en correr hasta el área de servicio más cercana, pero estaba demasiado lejos. Reflexionando desde lo alto, vio un auto que pasaba a toda velocidad por debajo. Dentro, los pasajeros charlaban. El conductor comentó curioso sobre su acompañante, que bebía a plena luz del día. La mujer confesó que era alcohólica supuestamente y, abriendo una lata de cerveza, bromeó diciendo que en el fondo era como un viejo. Inmediatamente Lu apareció y de repente le arrebató la lata de las manos. Sonriendo, le agradeció como si nada, pero al revisar lo que acababa de robar, frunció el ceño. La bebida era demasiado suave, no se embriagaría con eso. Se burló de la mujer por llamarse alcohólica. De pronto, una fuerza golpeó la lata y la perforó, salpicando la cerveza por todas partes. Lu se estremeció. El oficial había reaparecido detrás de ella, asegurando que lo que fuera que estaba planeando no pasaría bajo su vigilancia. Juró que no la dejaría beber, ni siquiera sobre su cadáver. El miedo se reflejó en el rostro de Lu. No tenía idea de cómo salir de esa. Entonces sintió un fuerte pinchazo en la espalda, el pulgar de Mia presionando un punto vital. Lu gritó, apenas esquivando el golpe. Molesto otra vez por la intervención de la anciana, el oficial la insultó, llamándola vieja bruja. Lu, sin embargo, le dijo que se alegraba de que estuviera bien. Mia le recordó que bebiera lo que quedara en la lata. Lu hizo lo posible para tragar las últimas gotas que sobrevivieron al derrame. Mientras tanto, Mia le explicó que el punto que había presionado aceleraba la absorción del alcohol en el cuerpo. Apenas el líquido tocó sus labios, Lu sintió el efecto inmediato. Su energía cambió por completo. Sin esfuerzo, pisó con fuerza la Susumata, obligando al arma a deslizarse inútilmente hasta el suelo. Su aura se transformó, irradiando poder. Con una sonrisa confiada, llamó al oficial bastardo y dijo que tenía agallas por retarla. Luego tomó el arma y la rompió en dos con su rodilla. Con una de las mitades la hundió directo en la rodilla del hombre. Él no pudo esquivar y lo remató con un puñetazo directo al rostro. En su mente notaba la diferencia. Su fuerza y velocidad habían cambiado por completo, pero no terminó ahí. Lo empujó con ambas manos en el pecho, lanzándolo al carril de la autopista donde un carro venía a toda velocidad. El impacto contra el parabrisas lo hizo girar en el aire sin control. Lu saltó de inmediato, lista para perseguirlo. Gritó que no le importara si era Slur o quien fuera, nadie se interpondría. Lo aplastó contra el suelo y le soltó una brutal patada en el cuello. El golpe resonó fuerte en el pavimento. Ahora totalmente ebria, Lu declaró que mataría a cualquiera que se atreviera a tocar a su familia. Mia, observando desde cerca, murmuró asombrada, así que ese era el modo triada borracha del que había escuchado. Lu después recogió la pistola del suelo y le apuntó al policía. El herido gimió mientras trataba de levantarse. Lu le dijo con frialdad que lo único que siempre había querido era una vida tranquila, pero si él iba a cruzarse en su camino no tendría piedad. Aún con hipo le dio una última oportunidad, jurar que se retiraría y ella no lo mataría. Esa era su promesa. El oficial confundido admitió que no entendía por qué alguien pelearía tan duro solo por la paz. Lu no lo dejó terminar, acercó la pistola a su cabeza y le ordenó que respondiera con un simple sí o no, nada más. El oficial miró al suelo, justo cerca de los pies de Lu, y empezó a hablar con esa calma rara que tienen algunos tipos cuando ya creen tener el control. Decía que en las películas y en el manga los villanos siempre corrían detrás de la vida eterna, como si eso fuera lo máximo, pero para él vivir sin dolor ni miedo a morir no tenía sentido, era una vida sin sabor. Mientras decía eso, levantó la mano y usó la placa para reflejar la luz directo a los ojos de Lu. Ella se encogió en un segundo, cegada por el brillo, y en ese instante mínimo el oficial se impulsó para ponerse de pie y arrebatarle el arma. Disparó de inmediato, pero Lu alcanzó a esquivar. Aún así, logró escuchar un sonido metálico detrás de ella, el chasquido de unas cadenas. Eran las esposas del oficial que en un solo movimiento rápido logró engancharle una muñeca. En un instante dijo que el juego había cambiado. Se notaba que estaba disfrutando la situación, decía que no había adrenalina igual. Ahora paralizada y con el cañón apuntándole a la cara, Lu solo pudo maldecir. No había salida. Mientras tanto, Kumanomi observó el cuerpo inmóvil de Heisuke y comentó sin emoción que por fin ese mocoso estaba muerto. Lo veía tendido en el piso, cubierto de sangre, después de gastar toda su energía tratando de detenerlos. Junto a ella, el hombre enmascarado empezó a caminar.
terminar, diciendo que era momento de ir tras Sakamoto. Kumanomi le ordenó buscar un auto y cuando ya estaban por irse, la cabeza de Heisuke se movió de golpe. Contra todo pronóstico volvió a levantarse. El enmascarado giró para verlo abrir fuego hacia ellos. Aún así, el hombre enmascarado bloqueó cada disparo solo con la palma de la mano, como si su cuerpo fuera un escudo vivo. Heisuke, a pesar de estar al borde del colapso, se sostuvo afirmando que ellos no irían a ninguna parte. Kumanomi, fastidiada, preguntó qué demonios pretendía. El enmascarado explicó que Heisuke le había arrancado la piel a tiros y debajo reveló las placas de protección implantadas bajo su epidermis, modificaciones típicas en el mundo de la lucha profesional, según él. Kumanomi resopló con más molestia, harta de que Heisuke todavía siguiera resistiendo, diciendo que ese tipo era un dolor de cabeza, pero algo en la mirada de Heisuke la inquietó. No estaban apuntándoles directamente, entonces lo vio. Él había dirigido el tiro hacia un enorme letrero cuadrado sostenido por una estructura metálica. En cuestión de segundos los soportes se dieron y todo el panel cayó en picada hacia ellos. Kumanomi y el enmascarado saltaron justo a tiempo para evitar quedar aplastados. Un conductor que pasaba por ahí vio el caos y murmuró que parecía haber un accidente. Antes de poder reaccionar, el enmascarado apareció frente a su auto. Heisuke apenas logró evitarlo cuando el hombre levantó el vehículo completo y lo lanzó con una fuerza brutal hacia él. Rodó hacia atrás para ganar distancia y mientras caía su mirada atrapó algo en el suelo. Lo tomó y lo cargó en su rifle. Al verlo, Kumanomi comentó que fuera lo que fuera no tendría sentido intentarlo. Luego activó su brazo robótico otra vez, usando su campo magnético para lanzar el auto que estaba detrás de Heisuke e intentar golpearlo desde la espalda. El impulso fue tan fuerte que incluso el enmascarado recibió parte de los escombros arrastrados por la fuerza magnética. Heisuke dio un paso hacia la espalda del enmascarado, tomándolo por sorpresa. Este le recordó que esa arma no funcionaría contra él, pero esta vez ocurrió algo distinto. El disparo lo atravesó y lo mandó volando, con varias zonas de su cuerpo perforadas. Kumanomi quedó completamente desconcertada. El enmascarado sangrando no podía entenderlo. Decía que era imposible, que ese daño no tenía sentido con su cuerpo modificado. Exigió saber qué clase de munición había usado. Heisuke, tranquilo pese a estar al borde del colapso, dijo que eran balas normales mezcladas con pequeños restos de acero. Al mirar al suelo, el enmascarado lo confirmó. Habían tornillos y fragmentos metálicos por todas partes. Maldijo al darse cuenta de que Heisuke había aprovechado el magnetismo de Kumanomi para multiplicar la potencia de su tiro. La posición exacta lo había hecho posible. Heisuke reconoció que llevaba esperando que Kumanomi usara su magneto en alineación con el luchador. Ella no se lo esperaba y solo respondió llamándolo insecto, soltándole una patada llena de rabia. En su mente, Heisuke pensó que el plan había salido bien y eso le dio una especie de satisfacción íntima, aunque también aceptó que probablemente ese sería su final. En ese momento, Pisuke se acercó con un arma. Heisuke se disculpó porque ya ni siquiera podía levantar su brazo, incluso tan cerca no creía darle, pero Pisuke continuó acercándole el rifle. Mirando a través de la mira, Heisuke abrió los ojos al ver algo a lo lejos. Lu estaba siendo directamente apuntada por el oficial mientras seguía esposada. Sin salida y atrapada, eso lo sacudió por dentro. Su preocupación por ella volvió a encender lo que le quedaba de fuerza. Ajustó su postura y apuntó en su dirección. Al hacerlo, la trayectoria rozó la oreja de Kumanomi, que estaba en el medio. Fue un disparo absurdo. Heisuke logró impactar al oficial que retenía a Lu. El oficial ni alcanzó a procesar lo que estaba pasando cuando su mano explotó por el impacto, haciéndolo gritar del dolor. El golpe destrozó las esposas y dejó a Lu libre. Él preguntó qué había ocurrido y ella buscó quién la había salvado. Pisuke, conmovido, casi se quiebra al verlo. Cuando Heisuke escuchó sus palabras, sintió una paz rara. Kumanomi, con sangre en la oreja, le preguntó qué lo hacía tan feliz. De pronto, un letrero vial atravesó el aire y perforó el cuerpo de Heisuke. Kumanomi lo llamó perdedor y dijo que esa había sido su última oportunidad para matarla. Sin poder moverse, Heisuke aceptó que el contraataque se acercaba, pero entonces alguien inesperado intervino. Kamihate apareció desde la alcantarilla y bloqueó el golpe dirigido a Heisuke. Lo saludó, admirando lo que había hecho. Heisuke no podía creer que estuviera ahí, y Kamihate comentó que el disparo había cruzado 8.2 kilómetros, lo que significaba que Heisuke acababa de romper su propio récord mundial. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Y aturdido, todavía no podía comprender del todo que Kamihate realmente hubiera venido, y este se dio cuenta de inmediato de que Heisuke estaba cubierto de sangre y la preocupación creció. No entendía cómo en ese estado tan grave Heisuke había logrado acertar un tiro desde tan lejos. Sin embargo, él le aseguró todo, pero le dijo que eso ya no importaba, solo le agradeció por llegar a ayudarlo. Pero a Kamihate
Kamihate no le cuadraba ese da igual. Para él sonaba como si Heisuke estuviera ignorando el hecho de que acababa de romper su propio récord mundial. Heisuke negó que fuera así, ni siquiera sabía la distancia real y eso lo encendió más a Kamihate, porque significaba que Heisuke lo había hecho sin siquiera pensar. Con rabia murmuró que tal vez su amistad era un chiste, luego lo insultó empujándole la punta del rifle contra el cuerpo, dejando a Heisuke sin entender qué le pasaba. En medio de ese instante, Kuma no Mi aprovechó la distracción para atacar otra vez. Con su guante magnético arrancó las vías del tren desde lejos. El suelo comenzó a quebrarse mientras su habilidad las levantaba del piso. Justo en ese momento venía un tren y Kuma no Mi desvió su trayectoria, lanzándolo directo a Kamihate y a Heisuke. Por suerte, Kamihate alcanzó a cargar a Heisuke y apartarlo antes del impacto. Molestada a Kuma no Mi, gritó preguntando por qué los miembros de la orden siempre terminaban del lado de los débiles. Avanzando hacia ellos, mencionó que alguna vez conoció a alguien que murió por esa misma causa. El comentario estremeció a Heisuke porque sabía exactamente de quién hablaba, de Hyo y de él mismo. Kuma no Mi lanzó otra lluvia de objetos metálicos, obligando a Kamihate a esquivar sin parar. Fastidiado, soltó que ella sí era una verdadera molestia. Heisuke, en cambio, quedó paralizado pensando que no podría soportar que Kamihate muriera por su culpa. Se tomó un segundo para decidir y le dijo a Kamihate que se fuera, que escapara mientras pudiera. Kamihate se quedó frío, maldiciendo, le apuntó con el rifle y le preguntó si de verdad esperaba que dejara de ser su amigo por algo así. Todo era por haber dicho que su amistad parecía una broma. Lo llamó fastidioso y le metió una patada del enojo. Justo cuando el hombre enmascarado lanzó un golpe, falló por completo y dio contra el suelo. Heisuke le pidió a Kamihate que dejara de preocuparse, asegurando que estaba bien. Al escuchar eso, el enmascarado expresó su asco hacia los llamados héroes, esos que siempre terminaban sacrificándose, y dijo que ese tipo de gente le repugnaba. Cuando estaba por golpear otra vez, Kamihate disparó desde abajo y lo derribó, haciéndolo escupir sangre por el impacto. Mientras eso pasaba, Kuma no Mi entró de nuevo al ataque por detrás. Aunque Kamihate estaba de espaldas, sintió el movimiento y bloqueó con su rifle. Ella lo agarró para arrebatárselo, pero Kamihate reaccionó rápido y le metió un golpe al cuello que la dejó sorprendida. Kuma no Mi comentó que al parecer él no solo era un francotirador, pero Kamihate respondió que los verdaderos amigos debían poder confiar uno en el otro. Retrocedió y luego lanzó el rifle con fuerza, golpeando a Kuma no Mi en la cabeza y tirándola al piso. Heisuke pensó que Kamihate era fuerte incluso sin depender del rifle. No había dudas, su compañero era impresionante, pero de pronto Heisuke soltó un gemido de dolor. Kamihate se alarmó al verlo caer de rodillas, dándose cuenta de que su estado estaba empeorando rápido. Aún así, Kuma no Mi no había terminado. Con su guante electromagnético cargó un tornillo y les advirtió que no la subestimaran. Lo lanzó directo contra Heisuke, que ya estaba en el suelo, pero Kamihate lo bloqueó a tiempo. El tornillo impactó en la punta del rifle, rompiéndolo con fuerza. Kamihate miraba preocupado a Heisuke, que había perdido el conocimiento. Kuma no Mi declaró que eso era lo que pasaba cuando uno elegía mal a sus aliados. Según ella, lo lógico era cortar toda relación con alguien que te frenara. Kamihate negó su forma de pensar y dijo que no entendía cómo podía ver el mundo así. Admitió que antes él pensaba igual. Para él toda persona era un peso muerto y estar solo era ser más fuerte, pero con el tiempo entendió que la amistad no podía medirse en esos términos. Cualquiera que se preocupara demasiado por algo tan insignificante jamás entendería la grandeza de Heisuke. Kuma no Mi, furiosa, exclamó que Kamihate era quien no entendía la realidad. Afirmó que ahora ellos no eran más que dos francotiradores desarmados. ¿Acaso Kamihate no veía la situación en la que estaban? Eso hizo que él le preguntara qué quería decir exactamente. Afirmando, dijo que conocía todo sobre ese lugar. Sabía que era lunes, que la hora exacta eran 10:03 y 7 segundos de la mañana, que el cielo estaba despejado, que la humedad marcaba 32% y que el viento corría a 1.5 metros por segundo desde el noreste. Es decir, estaban en condiciones perfectas. Añadió que un helicóptero meteorológico volaba justo encima de ellos y en ese instante dijo que ella iba a morir. Levantó su dedo y apuntó hacia arriba. En ese momento Heisuke ya estaba despierto. Se había puesto de pie sosteniendo su rifle apuntando hacia el cielo y Kamihate le preguntó si lo captaba también. Con esa señal Heisuke disparó hacia el cielo, impactando el helicóptero que volaba encima. Humo empezó a salir del aparato que se tambaleó en el aire. Kuma no Mi se alteró de inmediato pensando qué demonios estaban tramando esos dos. Mientras tanto, Pisuke atrapó a la reportera del clima que cayó del helicóptero averiado. Ella, en shock, declaró que había sido rescatada por un pájaro. En tierra, Kamihate anunció que el mundo entero era como un rifle en sus manos. El helicóptero terminó estrellándose contra el túnel cercano. La explosión hizo colapsar parte de la estructura, creando una corriente tan brutal de viento en su interior que la ráfaga salió disparada por la boca del túnel, arrastrando a Kuma no Mi.
Nomi, varios autos y hasta postes hacia el exterior. Kuma no Mi quedó desconcertada al ver que habían convertido el mismo túnel en un cañón de aire gigante. Fue entonces cuando Kamihate le preguntó si por fin entendía lo que podía lograr el poder de la amistad. En ese instante, una leve sonrisa apareció en el rostro de Heisuke. De vuelta en la autopista, el oficial de policía por fin había sido reducido y dejado amarrado en el suelo, mientras la abuela Mia le preguntaba a Luz si estaba bien de nuevo. Ella respondió que sí, aunque por dentro seguía sin entender de dónde había salido ese disparo. Se preguntaba si había sido Heisuke y deseaba que estuviera a salvo, igual que con Shin, Aoi y Hana. A lo lejos, el túnel y el puente del lado opuesto habían quedado totalmente destruidos después de que el helicóptero se estrellara contra ellos. Kuma no Mi y el hombre enmascarado estaban tirados en el pavimento, sin fuerzas para levantarse. Heisuke soltó un suspiro largo de alivio, dándose cuenta de que lo habían logrado. Murmuró a Taro y a Hyo que al final sí habían tenido éxito. Kamihate seguía en shock, sorprendido porque Heisuke demostró que no solo era un tirador de larga distancia, sino que también tenía esos reflejos de francotirador que sabían usar el entorno al mismo nivel que él mismo. Impresionado, le comentó que debería pensar seriamente en unirse a la orden, pero el cuerpo de Heisuke ya no aguantaba más. Entre la fatiga extrema y todas las heridas, terminó colapsando poco a poco. Kamihate se alarmó de nuevo al ver cómo perdía la conciencia, notando que había perdido demasiada sangre. Dijo que necesitaba llevarlo al hospital de inmediato. Lo cargó en su espalda y pidió a gritos que la gente que bloqueaba la carretera se hiciera a un lado. Cuando Heisuke abrió los ojos, se quedó impactado al ver la multitud frente a él. Había manifestaciones agitando banderas con el logo de X. Miró hacia arriba para asegurarse de que de verdad era la marca del líder. Luego tocó al hombre que estaba a su lado y preguntó quiénes eran esas personas. El tipo lo miró sorprendido como si fuera obvio y él respondió que Japón se había vuelto completamente loco, que todos ellos eran seguidores de la nueva JAA. Heisuke quedó aturdido, no podía creer lo que estaba escuchando. Uno de los líderes de la protesta gritaba por un megáfono que había matado a su jefe desgraciado del trabajo, que estaba harto de que lo pisotearan, y remató declarando larga vida al maestro X. Otra protestante afirmó que las armas eran justicia, que protegían a los indefensos y que apoyaba a la nueva JAA. Otros aseguraban que esta era esperanza para la gente marginada, que como ciudadanos tenían derecho a portar armas y que el maestro X era lo mejor que les había pasado. Es que sentía que el mundo se le escurría entre los dedos. El hombre a su lado añadió que toda esa gente había encontrado salvación gracias a las 3 balas. Eso fue demasiado para él. Gritó preguntando qué les estaba pasando, diciéndoles que estaban perdiendo la cabeza y que esa nueva JAA no era más que una banda de asesinos. Entonces, un hombre abrió su camisa mostrando que él también era seguidor de X. Heisuke quedó sorprendido al ver el símbolo en su camiseta también. Kamihate reaccionó al instante, golpeando al hombre en la cara con el rifle y diciéndole que su camiseta era de muy mal gusto. Luego tiró de Heisuke con el arma, exigiendo que dejara de pensar en esos idiotas. Lo importante era recibir tratamiento urgente, porque si seguía así iba a morir. Pero Heisuke no lograba apartar de su mente la sensación amarga de lo que estaba pasando, sobre todo porque al fin habían derrotado a uno de los lacayos de X. Pensaba que si la situación seguía así, Japón estaba condenado. En las noticias, un presentador anunciaba que tras la desactivación repentina de las armas distribuidas por el nuevo sistema japonés que permitía a los ciudadanos portarlas, habían estallado disturbios en todo el país. La seguridad pública estaba en su punto más bajo. La pantalla mostraba imágenes de caos y violencia desde varias regiones. Esa transmisión estaba siendo vista dentro de la JCC, donde Natsuki, Toramaru y los demás estaban reunidos. Toramaru estaba realmente preocupada, no podía creer el nivel de desastre que se había producido después de desactivar las armas. Natsuki, sin embargo, decía que tal vez ese siempre había sido el plan de X. Cuando alguien le preguntó qué quería decir, explicó que incluso sin armas existían 1000 formas de que la gente se volviera violenta, que las armas solo habían sido una chispa, encendiendo lo que muchos ya llevaban guardado por dentro. Amane escuchó en silencio, pensativo. Cuando Kaji le preguntó qué estaba reflexionando, respondió que la situación actual le recordaba cómo él mismo había estado antes, perdido bajo la influencia de X. Pero cuando eso le ocurrió, fueron Sakamoto y los demás quienes lograron frenarlo. Ahora era su turno de detener a los otros. Mientras conversaban, Shina y su hermano mayor ya se habían acercado sin que nadie lo notara. Shina comentaba lo increíble que estaba el baño del lugar. Su hermano coincidía, diciendo que la JCC tenía bastante dinero. Ella le preguntó si ya había visto la cafetería, diciendo que la comida se veía brutalmente buena. Él respondió emocionado que podían ir cuando terminaran su encargo. Ella sonrió, diciendo que incluso había un departamento de venenos, cosa que
su academia no tenía. Le preguntó si quería ver luego, pero él dudó, preguntándose si estaba bien que estuvieran caminando por ahí como si nada. Natsuki y los demás escucharon la conversación. Toramaru preguntó quiénes eran y por qué hablaban con ese acento de Kansai. Claramente no pertenecían a la JCC. El grupo empezó a ponerse alerta cuando Shina sacó su munición, diciendo que necesitaba cargarla. Al parecer, la tienda escolar vendía munición para ametralladora rotatoria y ella estaba fascinada con la variedad. Su hermano preguntó para qué la necesitaba, pero Shina respondió que simplemente moría de ganas de probarla. Entonces sacó de golpe de nuevo su ametralladora. Su hermano intentó detenerla, pero fue tarde. Shina empezó a disparar como loca, solo por pura emoción. Natsuki y los otros reaccionaron rápido, esquivando las balas a tiempo. Amane y Kaji entraron en pánico total. Toramaru y los demás no podían creer lo que veían. Pensaron que la niña estaba completamente loca. Shina quedó encantada con el olor a la pólvora, diciendo que hasta el humo sabía distinto en la ciudad. Su hermano se disculpaba desesperado, diciendo que solo había sido un disparo accidental. Aún así, Amane comentó que ahora recordaba quiénes eran. Natsuki quiso saber más y Amane explicó que los había visto en el boletín de la JCC. Eran gemelos graduados de la Academia de Asesinos Kansai. Habían obtenido las calificaciones más altas en la historia de la escuela. Todos los conocían como los gemelos Saionji. Natsuki notó algo extraño en la llegada de los gemelos. Shina brillaba de emoción al escuchar que supuestamente eran famosos, convencida de que eso le sumaría seguidores. Su hermano mayor comentó que los asesinos no deberían usar redes. Ella solo quería saber quién debían eliminar y su hermano sacó una lista que mencionaba personas vinculadas directamente a la tienda de Sakamoto. Antes de que pudiera terminar, Shina diciendo que los detalles daban igual y que serían más divertido eliminar a tantos como pudieran, Toramaru preguntó qué demonios hacían en la JCC y el hermano mayor estaba a punto de explicar, pero Shina se presentó como parte de la nueva JAA y anunció sin temblar que su misión inaugural era matarlos a todos. Natsuki no se sorprendió, desde hace rato intuía que venían por ellos. Aún así, el hermano de Shina intentó bajarle la intensidad, diciendo que primero debían aclarar las cosas, sabiendo que el grupo había hackeado y apagado todo el sistema de armas distribuidas y que esa jugada había costado una fortuna, provocando que su jefe estuviera furioso. Natsuki remarcó la misión de los hermanos y el hermano aseguró que aún había una forma de salvarse si revelaban la ubicación actual de Sakamoto, prometiendo que así nadie saldría lastimado. Pero Natsuki pensó que ni siquiera sabía que Sakamoto ya iba directo a la JCC. Mafuyu intervino preguntando por qué actuaban solos y si no sería más fácil matarlos de una vez. Shina, molesta por la insinuación, se lanzó contra él sin pensarlo y le soltó una patada directa al rostro que lo mandó volando contra la pared, partiéndola al instante. Juró que si la subestimaban se arrepentirían. Natsuki se preocupó por Mafuyu, mientras Toramaru apenas podía creer lo rápido que se movía esa chica. Pero como todo quedó grabado en las cámaras de la JCC, saltó una alerta en toda la instalación. Declararon intrusos y ordenaron a los estudiantes volver a sus cuartos. Los profesores y el personal recibieron órdenes claras: eliminar a los intrusos. El hermano de Shina ya se mostraba fastidiado por el desastre que se estaba armando, mientras ella se emocionaba aún más, diciendo que así debía ser. Pronto el personal comenzó a barrer cada pasillo buscando a los gemelos. Apenas los encontraron, abrieron fuego sin dudar. Shina giró justo cuando las balas salieron disparadas, pero su hermano logró sujetarle la cabeza para evitar que la alcanzaran. Le reclamó que era demasiado descuidada y la llamó idiota. Molesta, Shina se soltó y avanzó sola, preocupando aún más a su hermano. Levantó su ametralladora rotatoria y apuntó directo a las cabezas del personal, disparando sin freno. Gritaba feliz mientras destrozaba cuerpos, soltando un Yahoo. El personal la insultó, pero ella respondió que eran emisarios de la nueva JAA. Uno del personal corrió hacia ella con un cuchillo, pero Shina lo agarró de la camisa y lo lanzó como si nada, declarando que oponerse a ellos era desafiar a la máxima autoridad. Con un tiro brutal, la cabeza del hombre explotó y ambos atravesaron hacia la cafetería. Amane y los demás quedaron helados al ver el nivel del poder que tenía la número 1 de la Academia Kansai. En ese instante, Mafuyu apareció atacando con una patada directa, pero Shina bloqueó el golpe usando la cabeza de su ametralladora. Mafuyu la amenazó diciendo que la mataría y ella le respondió que lo intentara. Mientras tanto, el hermano mayor de Shina ya estaba perdido, sin saber cómo manejar el caos. Natsuki le preguntó si no pensaba pelear y él admitió que no, creía que todo se resolvería revelando la ubicación de Sakamoto. De pronto se preguntó si Natsuki también tenía un hermano problemático y más que enojarse, estaba preocupado por su hermana menor. Ese pensamiento hizo que Natsuki reflexionara un instante. Mientras Shina ya tenía a Mafuyu
Mafuyu, atrapado del cuello, lo insultó diciendo que era pésimo y se burló del nivel tan bajo que según ella tenía Tokio. Luego le dijo a su hermano que debían terminar, recoger recuerdos y marcharse, pero el rostro del hermano se tensó al notar algo raro. Shina le preguntó qué pasaba y él miró alrededor preguntándose dónde había quedado el hombre que estaba a su lado. Natsuki apareció entonces, diciendo que tener un hermano menor era siempre un problema, mientras activaba su traje de invisibilidad para colocarse justo detrás de Shina. Esta no alcanzó a reaccionar cuando algo la golpeó con una fuerza desde la nada, y Natsuki aprovechó para sacar a Mafuyu del peligro. Ella cayó hacia atrás, gritando que un fantasma la había atacado. Su hermano intentó advertirle que revisara detrás, pero ya era tarde. El personal de la JCC estaba preparado y la esperaba. En cuestión de segundos la rodearon y la inmovilizaron con cuerdas y lograron capturarla. Uno de los miembros del personal, sosteniendo una hoja, le dijo que no subestimara a los profesores de la JCC. Aseguró que estaban listos para enseñarle una lección que nunca olvidaría. Entonces el hermano mayor de Shina soltó un comentario seco, recordándole porque siempre le repetía que no bajara la guardia. En un parpadeo se movió con una velocidad que nadie pudo seguir y decapitó sin esfuerzo a todos los profesores que habían logrado sujetarla. Natsuki quedó paralizado al ver semejante escena. Toramaru también se estremeció, incapaz de imaginar que ese hombre tuviera un dominio tan brutal del combate. Kaji y Amane desde atrás apenas podían procesar lo impredecibles que eran sus movimientos. Él entonces le preguntó a Shina si todavía podía ponerse de pie, y ella respondió que sí, como si nada, y en la mente de todos retumbó la misma idea. Esa fuerza estaba totalmente fuera de escala. Parecía que esos dos no serían oponentes sencillos. Natsuki entendió que ambos, pero especialmente el hermano mayor, estaba a un nivel que los hacía recordar la presión que sintieron la última vez que se enfrentaron a la Orden. Todo indicaba que mínimo él tenía el tipo de fuerza equivalente a uno de esos miembros de élite. El hombre volvió a preguntar dónde estaba Taro Sakamoto, prometiendo que si lo decían la verdad no les tocaría ni un pelo. El ambiente se tensó todavía aún más. Shina por su parte se molestó con él por arruinarle su primer trabajo, pero en realidad era que su hermano buscaba una salida tranquila, mientras ella solo quería causar caos. Natsuki fue quien respondió, dejando claro que jamás traicionaría a un compañero. El hermano mayor aceptó la respuesta sin enfadarse, como si lo entendiera, y dijo que entonces no quedaba más opción que pelear. Toramaru y Amane reaccionaron de inmediato y lanzaron ataques directos con sus armas, pero él los bloqueó como si fuera nada y los mandó a volar con un solo movimiento. Aprovechó que estaban suspendidos en el aire para rematarlos con dos patadas que los enviaron contra un muro y una columna. Mafuyu estaba por unirse al combate, pero antes de que pudiera reaccionar recibió un golpe directo de la sandalia del hombre, un impacto que lo dobló del dolor. Shina le reclamó a su hermano que no tenía modales, pero él le contestó que para matar no hacía falta tenerlos. Natsuki había intentado acortar distancia usando su traje de invisibilidad, pero él le dijo con soberbia que lo estaba haciendo mal. También debía eliminar el ruido. El hermano mayor le dio un golpe que lo dejó tambaleando. Kaji notó que ese tipo peleaba sin sudar y ni siquiera su ritmo cardíaco cambiaba, como si todo el combate le resultara aburrido. El hombre les comentó que aun con su bajo nivel tenían agallas para seguir atacando sin vacilar, pero aseguró que él siempre estaba aterrorizado, porque sin importar cuánto entrenes, cuando mueres, mueres y no hay retroceso de eso. Toramaru le preguntó entonces por qué se dedicaba a matar gente si pensaba así, pero antes de que pudiera responder, Shina disparó a lo loco de nuevo, gritándoles que dejaran de hacer tantas preguntas. Para ella, él era fuerte y punto, así que no iba a morir fácil. Además, le exigió que dejara de decir cosas deprimentes, lo que provocó que él se disculpara en serio. Pero el suelo bajo Shina cedió de repente por los daños previos y ella cayó hacia los niveles inferiores, directo a una piscina, y eso era un problema enorme para ella. Shina era incapaz de nadar. Toramaru identificó la oportunidad y sin perder tiempo se lanzó junto a Natsuki al agua. Faltaba menos de una hora para que Sakamoto llegara con los demás, y Natsuki no estaba en condiciones de luchar más tarde. Tenían que terminar todo ahí mismo. En cuanto entró al agua, activó otra vez su invisibilidad. Shina no podía verlo y además no escuchaba nada por el sonido del agua. Pensó que ese era su verdadero punto débil, pero entonces alguien más cayó a la piscina, su hermano mayor, que esta vez llevaba una enorme masa de guerra. Observando con atención el movimiento de las burbujas y detectó rápido la posición de Natsuki, lanzando un golpe que causó una explosión brutal en el agua. Salió cargando a Shina y le dijo que solo siguiera las burbujas para ubicarlo. Toramaru y Natsuki recibieron daño por esa onda de impacto. Shina, desesperada, decía que no podía ver nada porque era incapaz de abrir los ojos bajo el agua. El tiempo corría mientras esperaban la llegada de Sakamoto. Mafuyu se acercó a Natsuki al verlo herido. Se
preocupó por la herida y Natsuki se quitó la chaqueta del traje de invisibilidad y le pidió a Mafuyu y a Toramaru que se llevaran a Mane y escaparan. Shina exigía a su hermano que dejara de salvarla todo el tiempo, diciendo que ella podía con ellos y que sus intervenciones solo la desconcentraban. Él respondió que entonces dejara de fallar tanto, que tampoco lo hacía por gusto. Mafuyu pidió explicaciones. Natsuki le respondió que no podían ganar contra esos dos. Les ordenó que se dieran prisa y se marcharan. Mafuyu preguntó qué pasaría con él, pero Natsuki solo pidió que avisaran a Sakamoto y a los demás que no fueran a la JCC. Le puso el traje a Mafuyu y este comenzó a volverse invisible. Le pidió a Toramaru que se acercara más para cubrirla también. Los tomó a ambos de la ropa y los lanzó por la ventana para sacarlos del lugar. Ahora estaba solo frente a los dos hermanos. Ellos le preguntaron si pensaba enfrentarse a ambos él solo. Natsuki respondió con un quién sabe. Shina murmuró que todos los hermanos mayores eran entrometidos por naturaleza, imposibles de aguantar. Natsuki sacó una de sus bombas de nitrógeno, diciendo que los hermanos menores siempre se creían más listos de lo que eran realmente. Lanzó a los hermanos y salió disparado del lugar sin pensarlo dos veces, y ellos van detrás de él sin perder el ritmo. Mientras corren, el hermano de Shina intenta entender qué está tramando este tipo, pero Shina, ya preparada, saca su arma con la idea de dispararle en cuanto tenga un ángulo. Antes de que pueda hacerlo, Natsuki levanta la voz y dice que no cree que ella pueda atinar desde ahí, y justo así los dos terminan metidos en una sala sin haberse dado cuenta en qué momento cruzaron la entrada. Natsuki piensa que esa unidad de cuidados intensivos la habían preparado para ocultar a Sakamoto, no para usarla así tan de repente. El hermano de Shina capta que Natsuki los estuvo guiando hacia ese punto desde el principio. Shina dispara varias veces a la puerta, pero por más las balas que suelta no logra que se abra. Natsuki desde afuera le explica que las paredes están hechas de una aleación especial y que ningún humano sería capaz de romperlas. Que se vayan acostumbrando porque van a vivir mucho tiempo ahí. Shina se enfurece y patea lo que encuentra dentro de la sala, jurando que cuando salga se va a encargar de ese tipo. Natsuki los mira desde afuera usando su cámara térmica y nota que el hermano de Shina está demasiado calmado, y de inmediato entiende por qué. El tipo le dice que está equivocado. Él mismo dijo que ningún humano podría romper esas paredes, entonces si alguien supera ese límite podría hacerlo. Toma su arma y Natsuki siente una energía rara, casi como si algo despertara. En un segundo, ¡bam!, rompe la puerta y sale de la sala invisible como si nada. Agarra a Natsuki del cuello mientras comenta algo que le llamó la atención. ¿Por qué reforzaron una salida de cuidados intensivos? No le cuadra, y deduce que Sakamoto va a la JCC. Ya descubrieron cuál es su plan real y ahora será cuestión de tiempo para atraparlo a él y a los demás. Inmediatamente toma a Natsuki del cuello y confirma que Sakamoto va rumbo a la JCC. Shina sale también y dice que ya perdieron demasiado tiempo ahí. Su hermano le pregunta si se siente bien y Shina responde que sí, aunque no se siente completamente en forma ese día. Él le dice que descanse y que él se encargará del resto. Ella molesta le grita que no lo subestime y en un acto extraño se lanza directo hacia él. Le da una patada fuerte y lo aleja de Natsuki. Luego apunta su arma hacia Natsuki, que ya está tirado en el suelo, y le dice que está cansada de que la traten como si fuera una inútil, que ese tipo puede tumbarlo ella sola. Su hermano le recuerda que en un momento parecía mareada, que siempre pasa lo mismo. Cada vez que algo ocurre, él intenta protegerla solo porque es su hermano y eso la agobia. Antes de que Shina pueda disparar, algo corta el cañón del arma y una voz suelta que entiende lo molesto que pueden ser los hermanos mayores. Esa intervención solo puede venir de Mafuyu. Se coloca frente a Natsuki, quien lo regaña por haber vuelto. Mafuyu le responde que la gente fuerte que conoce pelea para proteger a alguien y recuerda a Shin y a su propio hermano. Shina lanza los restos del arma hacia él, pero Mafuyu los patea sin complicación. Ella le dice que es una tontería eso de que los fuertes peleen por otros, que quienes son verdaderamente fuertes no se preocupan por nadie más y que mire a su propio hermano. Mafuyu responde que puede pensar lo que quiera, que a él le da igual, lo único que quiere es llegar al nivel que desea. Le advierte que no se atraviese en su camino. Se vuelve invisible y la ataca sin dudar. Shina adapta su arma y la transforma en un mazo. Mafuyu la hace moverse hacia un punto específico, dejándose ver un segundo. Shina cree que por fin lo atrapó, pero su hermano intenta advertirle que es una trampa, y es muy tarde. Mafuyu la golpea. Había ocultado varias rocas dentro del traje de invisibilidad y las usó justo en el momento correcto. Natsuki no puede creer que haya sido tan ingenioso. Él ya dejó lo de Sakamoto en manos del equipo, así que lo mejor es escapar cuanto antes. Piensa en lo mucho que Mafuyu ha madurado y no lo había notado del todo. El hermano de Shina dice que quería arreglar esto por las buenas, pero ya no hay vuelta atrás. Le pregunta el nombre a Mafuyu y él responde. Finalmente el tipo se presenta, se llama Kipei. Les aclara que el más fuerte debe proteger al otro,
Mientras tanto, Shin y Violet encuentran varios cuerpos en el camino. Shin se pregunta si Natsuki y los demás estarán bien. Wu-Tang les ordena subir rápido al camión, necesitan poner a Sakamoto a salvo cuanto antes. Atari juega con unos palitos y toma uno con la punta pintada. Shin también siente un presentimiento extraño, una sensación que probablemente era la presencia de Tanabata cruzándose en medio de la carretera. Este camina por ahí cuando un carro se detiene y le dice que suba, que van hacia el mismo destino. Hindaka le pregunta a Shin si no nota algo raro. Shin responde que sí, parece que no llegarán a tiempo a la JCC. Les advierte que vienen hacia ellos. Hindaka sabe que los enemigos están cerca, pero no sabe por dónde aparecerán. Los monitores que llevan el ritmo cardíaco y los demás signos vitales de Sakamoto empiezan a alterarse sin aviso. Detectan unas ondas electromagnéticas raras y todo se descontrola. Hay un peaje cercano y justo frente a ese punto está Gosu, tranquilo, tomándose un jugo como si nada. Violet apenas alcanza a darse cuenta cuando de repente Gosu atraviesa el parabrisas del camión y cae encima de Sakamoto. Comenta que no entiende cómo sigue vivo después de semejante herida. En ese instante, Shin se lanza desde atrás tratando de atacarlo, pero Gosu salta con facilidad, esquiva el intento y le mete una patada que lo saca del camión. Shin iba directo al vacío, pero un tipo de otro camión lo alcanza a sujetar antes de que caiga, preguntando quién carajos es. Mientras Shin recupera el aire, Gosu vuelve a posicionarse encima de Sakamoto, pero Hindaka aparece a tiempo y lo expulsa por un costado del vehículo, haciéndolo chocar contra un carro que pasaba. Gosu le dice a Hindaka que tiene buenos reflejos, y Hindaka responde que no permitirá que los jóvenes lo superen tan rápido. El carro en el que cayeron lo estaba manejando Torres, que apenas logró apuntar con el arma oculta bajo su manga. Justo cuando parece que le va a disparar, Shin aparece encima del camión que lo recogió. Es un camión de bomberos y Shin le pregunta a Hindaka si está bien. Aunque Hindaka está confundido por la situación, no entiende qué piensa hacer Shin. El camión tiene un tanque enorme de agua y Shin rompe uno de los vidrios del carro donde está Torres y Tanabata, mete una manguera y empieza a inundarlo. Tanabata y Torres contienen la respiración como pueden. Torres alcanza a decirle a Tanabata que haga algo y este toca una nota con su técnica y hace volar el techo del vehículo. Hindaka le dice a Shin que cada día se parece más a Sakamoto y Shin responde que Slur le había dicho lo mismo. Gosu, que estaba mirando, comenta que al menos ya lavaron el carro. Torres le comenta que los carros se lavan por fuera, que no diga mamadas, y entonces Gosu anuncia que subirá el voltaje. Hindaka le pide a Shin que no baje la guardia. Desde el brazo elevador del camión de bomberos, Shin y Hindaka golpean el carro donde va Torres y Tanabata, dejándolo con el capó hundido. Aún así, Gosu y Torres llegan hasta Shin. Torres saca su arma escondida y logra darle un disparo en el hombro. Mientras que Hindaka pelea con Gosu, hay dos cosas que le preocupan: que ha pasado demasiado tiempo inactivo y su cuerpo ya empieza a notarlo, y que Sakamoto sigue inconsciente dentro del camión. Mira hacia él esperando que despierte, pero se distrae, y justo en ese momento aprovecha a Gosu para meterle un golpe eléctrico que lo saca volando del camión. Gosu celebra diciendo que ya cayó uno. Violet ve todo desde el espejo y le pide a Wu-Tang que tome el volante, pero Wu-Tang responde que no tiene licencia y Violet se desespera. Aoi dice que tampoco puede conducir, se ofreció pero tenía la licencia vencida. Violet pierde la paciencia, incapaz de quedarse quieto mientras sus compañeros están en peligro. Por suerte, Atari sí tiene una licencia vigente, así que toma el volante sin dudarlo. Shin ahora debe enfrentar a Torres y a Gosu solo. Gosu le pregunta por qué arriesgan tanto para proteger a Sakamoto, y Shin responde que ellos lo saben mejor que nadie, y le pregunta si tienen miedo de que Sakamoto despierte. Gosu dice que no se trata de miedo, afirma que ya le dieron una paliza una vez, pero Shin insiste, si vienen a matarlo con esa desesperación es porque entienden bien lo peligroso que puede ser Sakamoto cuando está en plena forma. Eso pone irritable a Gosu, y de inmediato se lanza contra Shin, pero al hacerlo aparece Violet y le mete un izquierdazo que Gosu detiene con la mano. Shin pregunta a Violet quién está manejando, y este le dice que Atari lo relevó. El problema es que Atari está en uno de sus días de mala suerte, y apenas toma el volante, se pinchan todas las llantas del camión. Wu-Tang se da cuenta enseguida, el camión se descontrola, choca contra otros vehículos y termina volcado. Dentro del caos, todo el equipo sale despedido. Tanabata, que maneja su propio carro cuando llegan Torres y Gosu, este último pregunta por qué se están retirando. Torres dice que es mejor no acercarse a Atari porque su instinto le dice que es mala idea. En el accidente, Atari salió volando junto al volante ante la mirada de Aoi y Hana y cayó justo en el carro donde estaba Torres. Piensa en ese momento que va a morir. Gosu intenta hablarle, pero Torres le pide que la elimine rápido. Dice que trae mala suerte. Gosu no entiende cómo alguien así podría afectar
derrotarlo, pero en ese instante desde lo alto cae Shishiba y le mete un martillazo directo a Gozu. Tanabata apenas voltea a ver. Gozu le pregunta por los frenos, pero están rotos. Ozaragi aparece también y corta la parte delantera del carro. Shishiba declara que vino a cobrar la deuda a esos cabrones, a lo que Gozu comenta que es muy considerado. Shishiba no perdió el tiempo, se lanzó directo a darle un martillazo, aunque Gozu lo detuvo con una sola mano. Shin observando todo mientras Violet le recordaba que había algo más importante en lo que debía concentrarse. Antes de que Atari saliera despedida del vehículo, el camión se había volcado dejando a Sakamoto tendido en el suelo, sostenido solo por Aoi. El problema fue que Atari quedó atrapada justo en medio de Gozu y Shishiba, rodeada de golpes, martillazos y descargas eléctricas que cruzaban cerca de ella. En medio del caos, Gozu le rebotó el martillo a Shishiba, lo cargó con electricidad y lo lanzó de vuelta. Shishiba esquivó el ataque, dejando el martillo clavado en el asfalto, y tomó un pedazo de escombro para pinchar la llanta de un camión que pasaba por ahí. Con ese impulso saltó sobre el vehículo, le dio una patada a Gozu y lo apartó del carro, intentando abrir espacio, aunque este se fastidió aún más. Atari, creyendo que ese era su momento para huir, apenas alcanzó a asomarse, pero Torres apareció detrás de ella afirmando que traía mala suerte. Inmediatamente Ozaragi cayó desde arriba, pero Torres la detuvo con su sierra, con el arma instalada en su brazo. Por supuesto, Ozaragi trató de cortar el arma con su hoja. Luego aterrizó en lo que quedaba del carro, tiró de una cuerda en la sierra y empezó a girarla con fuerzas antes de lanzarla con una potencia aterradora. Torres la esquivó y la herramienta se estrelló contra un muro. Shin aprovechó para llegar hasta Atari. Mientras la levantaba, le dijo que él no podía decidir si su habilidad era buena o mala suerte, pero que en ese momento estaban vivos gracias a ella. Atari se disculpó pensando que había causado demasiados problemas, incluso destruyendo la furgoneta en la que transportaban a Sakamoto. En ese instante, un helicóptero de la JCC pasó por encima del caos. Aoi reconoció enseguida a los que iban a bordo. Desde arriba, Amane preguntó si estaban bien, acompañado por Toramaru. Shin se sorprendió al verlos y le preguntó por qué estaban ahí, a lo que respondieron que venían por sus amigos justo a tiempo. Les explicaron rápido que en la JCC la situación era crítica. Los hermanos de Kansai habían atacado con fuerza y Seba y Mafuyu estaban peleando con ellos. No había tiempo para detalles, solo les pidieron que entregaran a Sakamoto y al resto cuanto antes. Gozu escuchó todo y volvió junto a Shin afirmando que no los dejaría escapar tan fácil, pero antes de que pudiera hacer algo, Shishiba le soltó un golpe que lo lanzó contra un edificio, advirtiéndole que se moviera o lo pondría aún más nervioso. El helicóptero comenzó a descender para recoger a Sakamoto y a su familia. Aoi y Hana lograron subirlo. Sin embargo, varios agentes de la nueva federación aparecieron justo en ese momento, armados con lanzamisiles. Antes de que pudieran disparar, Violet les metió un golpe que los envió volando a todos. Wu-Tang y Violet decidieron quedarse para pelear y retener a los agentes, ya que eran los únicos capaces de enfrentarlos y además no cabían todos en el helicóptero. Violet quiso dejarle un mensaje a Sakamoto final, diciéndole que había sido el colega más duro que había conocido, pero debido al ruido del helicóptero, Shin no escuchó nada y le preguntó varias veces qué había dicho. La mala suerte de Violet seguía vigente. Ya en el aire, Shin preguntó si Seba y Mafuyu seguían peleando. Amane respondió que gracias a ellos pudieron llegar, aunque la JCC era un desastre total. Antes de que pudieran terminar, sintió algo extraño. Tanabata reapareció en plena batalla, observó el helicóptero, preparó su guitarra que funcionaba como un arma y apuntó hacia ellos. Shin, al leer sus pensamientos, se colocó frente a la entrada del helicóptero y le dijo a Amane que lo sentía, que tenía que seguir huyendo hasta que Sakamoto despertara. Amane no entendió, pero Shin sabía que él era el único capaz de cambiar la situación. Sin dudarlo, saltó del helicóptero justo frente a Tanabata. Este disparó, pero Shin logró bloquear el ataque con una barra de metal y chocó directamente contra él. Esa pelea sería suya. Mientras el helicóptero se alejaba, Oki apareció en otro punto de la ciudad, herido, comentando lo ruidoso que se había vuelto todo. Nagumo surgió también, mostrando los destrozos que ambos habían causado solo peleando, y le dijo que si no se emocionaba al menos un poco. También que todo empezaba a sentirse como una guerra real. Oki, ajustándose los lentes, afirmó que Nagumo no entendía realmente lo que significaba estar tenso. Todo apuntaba a las peleas finales del arco: Oki contra Nagumo, Gozu contra Shishiba, Ozaragi contra Torres, los hermanos Seba contra los hermanos de Kansai, Violet y Wu-Tang contra la Federación y Shin contra Tanabata. Aoi, por su parte, solo esperaba a que Sakamoto despertara, mientras la ciudad se hundía en un conflicto total entre la nueva Federación y la tienda de Sakamoto. Así termina esta segunda parte del arco Nueva JAA. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También
suscríbete y deja tu like si te gustó el video y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.